Espectacular. Tenemos la chance de poder hablar con Omar Plaini, ¿sí? Alguien que indudablemente siempre tiene muchas cosas para decir y para nosotros ha sido siempre un aporte más que trascendente. Omar, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Trombeta? ¿Cómo está usted? Placer Bien, saludarlo a usted y a todos sus colegas. bien. Venimos de una mañana que explota, estamos acá en San Luis Streaming, ¿sí? Con mucha gente participando y opinando. Le hago una pregunta, o Sí, primero cómo le no. pido una reflexión antes de meternos en la coyuntura política, institucional y demás, Ujú. una semblanza sobre Héctor Recalde, ¿sí? Histórico abogado de la CGT. Y para nosotros tiene un significado su pérdida enorme porque, bueno, con él compartí muchas cosas. Por eso se lo Com- preguntaba. com- compartí la CGT, compartí la En la Cámara de Cámara. Diputados, compartí el partido. Él fue el autor de la ley eh, por la cual el 7 de noviembre fue declarado Día Nacional de Descanso del Trabajador Canillita, en esa relación que mantuvimos, una ley que se aprobó por unanimidad, tanto en diputados como en el Senado. Yo a los pocos días asumía como diputado nacional, cuando él previo a eso sacó esa ley, un hombre en materia del derecho laboral de los más grandes que hemos conocido, así que Héctor Recalde ha significado en la vida de muchos de nosotros muchas cosas y es una pérdida de lo dolorosa que nos enteramos ayer a la tarde, justo en una reunión de nada más ni nada menos que el Partido Justicialista en la ciudad de Moreno. Nos enterábamos de esta Tremendo. triste pérdida de Héctor Recalde, con quien compartí muchas cosas y bueno, es muy doloroso cuando un compañero, ya no de camino, le diría de destino, se nos va al mundo celestial. Entonces es un dolor muy grande, es difícil de saldar esa cuenta, pero bueno, es la vida misma y todos tendremos el mismo destino. Eh, Seguramente en Om- algún lugar nos encontraremos. sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, ojalá sea así, o por lo menos nosotros tenemos fe de que sea así, nos moviliza hacia ahí. Omar, Exacto. se cumple un año de gestión de Javier Milei, ¿sí? Mm, Y sí, sí. bueno, los trabajadores creo que no se han beneficiado los amigos de Milei y Milei. Y después del resto, bueno, nos hemos de alguna manera visto perjudicados todos. ¿Qué reflexión me puede hacer en ese sentido? Bueno, que hay un país que se ha empobrecido. En un año se ha empobrecido más, porque los índices lo indican. Creció la pobreza, creció la indigencia. Yo creo que en realidad, más que Milei, hay que pensar qué hay detrás de Milei. Yo Claro. creo que detrás de Milei están los grandes grupos concentrados de la economía y las finanzas, que son los que hoy están viviendo su momento más glorioso en esta nueva etapa de nuestro país, porque han concentrado, basta con ver los balances de las empresas, cifras trillonarias, se han sido beneficiados en perjuicio de los jubilados que ya ni siquiera le proveen los medicamentos, de los trabajadores, de los pequeños productores, de los pequeños comerciantes, de las pymes. Realmente estamos viviendo una etapa, le diría, no solamente compleja, sino dolorosa desde el punto de vista que la mayoría del pueblo argentino no puede pensar en un mañana mejor. Y este hombre sin historia y sin pasado, digamos, con un enojo de una gran parte de la sociedad de la política tradicional que no encontró respuesta a los últimos años, aquí estamos en esta situación realmente dolorosa. ¿Qué connotación le da a la foto de ayer? Usted tuvo El Moreno. encuentro. No, yo creo que es un encuentro, es el comienzo o el principio de retomar el reordenamiento del campo nacional. Creo que el hecho de que esté la presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional, el presidente del Partido Frente Renovador, que es Sergio Massa, que además un hombre que históricamente transitó el peronismo más allá de su propia fuerza, que haya estado el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, al cual integro y tengo un cargo como consejero, Sí. Máximo Kirchner, me parece que es un buen inicio de encontrarnos, de empezar a debatir, a discutir cómo resolvemos nuestras diferencias, nuestros matices, hasta nuestro desencuentro, y cómo le proponemos a la sociedad
a partir del próximo año y sobre todo en el 2027, un modelo totalmente distinto al que estamos viviendo, que lo único que nos trae es angustia y pobreza. Omar, Sebastián lo saluda, buen día. ¿Cómo va? Buen día, ¿cómo Eh, está? Omar, recién conversábamos y debatíamos un poquito sobre una cuestión digamos, que quedó clara en el 2019, que es esta idea de ganemos y después vemos, y que obviamente nos llevó a Mm. cometer grandes errores, digamos, y después nos encontramos con grandes diferencias dentro de la gestión de Alberto Fernández. Digo, actualmente está todavía verde, por así decirlo, la discusión programática, porque parece que muchas veces en esas fotos se visualiza la unidad, pero cuesta ver una discusión de programa, digamos, donde el movimiento obrero siempre fue un protagonista muy importante, ¿no? Lo que sucede es que la política ha dejado de elaborar el programa hace muchos años. Entonces se aboca a la gestión cuando asume. Y yo creo que de alguna manera hay que volver a ese origen con una propuesta. De hecho, Milei nos ha abierto una gran posibilidad en eso, el actual presidente. Yo creo que la oposición lo tiene que plantear. Hay dos ejes que vengo planteando ya desde que asumió este gobierno, que creo que son centrales. Uno es el tema de la violencia que ejerce el Ejecutivo gestual y verbal, porque la violencia empieza por lo gestual y lo verbal, y después se derrama como una gran mancha de aceite en el océano. Y esto es Ujú. gravísimo. Estamos naturalizando la descalificación, el agravio, los soez, y eso es horrendo, porque eso incluso pone al límite todo el proceso democrático. Primera cuestión que hay que resolver y no naturalizar la violencia, y mucho menos cuando viene de la máxima magistratura del Estado Nacional. Y en segundo lugar es el tema Estado-mercado. El propio presidente, él se jacta, se mofa, que es un topo que vino a destruir el Estado, y dice que el Estado es una asociación ilícita de carácter criminal. Bien, porque él lo expresa brutalmente y además dice el Estado es el mal y el mercado es el bien. Eso es falso, de falsedad absoluta, porque en ninguna parte del mundo no hay Estado que no funcione. Si quieren vamos a los grandes países, incluso de tinte capitalista muy fuerte, Alemania, Japón, Estados Unidos, lo que usted quiera. Entonces ahí tenemos una discusión para dar como propuesta al justicialismo y todos los sectores y agrupaciones que acompañan en el frente del justicialismo siempre. ¿Qué rol debe cumplir el Estado? El Estado sí, claro. Lo privado sí, claro. Ahora, tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario, decía Willy Brandt, un canciller alemán en los años 70. Vuelvo a repetirle, tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Ahora, ¿qué tipo de Estado necesitamos? Y creo que acá donde nosotros fallamos, en la anterior gestión nuestra, nosotros necesitamos un Estado que articule, que promocione, que oriente y que además regule. Si esto no se da, el libre albedrío del mercado nos lleva a situaciones como esta, donde hoy lo que estamos viviendo es tremendo. Pero Milei nos ha dado la posibilidad, y esto creo que es lo que tenemos Claro. que hacer, elaborar un programa y una propuesta sobre la base del rol que debe cumplir el Estado y cuánto necesitamos, cuánto mercado posible, porque el mercado es importante también. Omar, un abrazo grande. Hacía un rato que no conversábamos, Es ¿sí? verdad, sí, es verdad, Y es para verdad. mí siempre ha sido alguien que ha hecho un aporte cualitativo. Así que me encanta que se haya dado esta chance. Le mando un abrazo muy grande. Gracias, ¿eh? Gracias por la deferencia y sus palabras. Que sigan bien, que tengan Adiós. un buen final de año y un año próximo mejor. Adiós. Gracias. Bueno, ¿cómo súbase el micrófono, ¿sí? Trate